Es un gusto poderlos saludar, estimados amigos, por este pequeño espacio. Y no es el tema que voy a desarrollar, pero es triste lo que pasó anoche en la Junta Departamental de Canelones, porque en definitiva, recursos que se pensaban invertir a favor de obras de los habitantes de Canelones, de los canarios, muchas obras pendientes, caminaría, etcétera, interior. No se pudo concretar porque hubo presión en el Uruguay. En el Uruguay, no haciendo política sino politiquería, hay desesperación. Y en realidad están trabajando para generar una grieta del tipo de la Argentina. Y naturalmente, lamentablemente pasan estas cosas, porque por altísima directriz, según dijeron y murmuraron, sin tapar bocas, los propios implicados recibieron orden de no acompañar la decisión de un fideicomiso que necesitaba cierta cantidad de votos y que era para manejo de la cosa pública. No se dieron muchas razones, ni económicas, ni nada. Al final, se dijo la verdad, habían recibido orden terminante, dijeron quién, llamó, y todo. Y esta historia se repite. Esta historia se ha hecho moneda corriente. Y este es el Uruguay en el que estamos. Porque naturalmente que estas cosas generan un clima, en este caso se afecta al pueblo de Canelones, pero se persigue una finalidad de largo plazo, de mediano plazo, desde el punto de vista político. Se castiga a la gente buscando conveniencia política. Bien. Es el Uruguay que tenemos y en el cual vivimos. El tema sobre el cual hoy quería hablar es que en los últimos días, por todas partes hemos recibido información de lo que pasó en Canadá, en California, cerca incluso cerca del círculo polar. Y entonces, después han sucedido una serie de cataclismos, lluvias desmesuradas que castigaron a Alemania, a Bélgica. Algo parecido ha pasado en China. No es que en la historia de la naturaleza no pasen estas cosas. Es que hace 30 años, en un encuentro formidable que se hizo en Kioto, lo más granado de la ciencia en esta materia, le dijo al mundo con claridad lo que estaba pasando. Le dijo al mundo que la acumulación de anhídrido carbónico, de metano y otros gases en la atmósfera, como consecuencia de la actividad humana, estaban creando condiciones
para un paulatino calentamiento cuyas consecuencias podían ser muy nefastas. Dieron las causas, dijeron lo que había que hacer. Hace ya 30 años, y pronosticaron que los fenómenos extremos, huracanes, lluvias, etcétera, iban a ser, por esta condición, cada vez más frecuentes y más agresivos en sus consecuencias. Parecía que esos señores científicos eran brujos. Y el mundo entró en una serie de disposiciones, discusiones, eventos internacionales, acuerdos, una creciente política de cambio energético, pero naturalmente. Los intereses que había que tocar eran demasiado grandes y este proceso está muy lejos de estar acorde de lo que se precisa. El problema del cambio climático no es solo que vamos a un mundo de más calor, es las consecuencias en la vida, en general, en la conducta de los mares, en la acidez, en el pH del agua, las condiciones para la vida, en los cambios en el mundo vegetal, del cual dependemos, etcétera, 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 etcétera. Y seguramente que en ese etcétera, donde se puede hablar del crecimiento de los mares, porque se están derritiendo los cascos donde está acumulada hielo a veces milenario, esos etcétera seguramente tienen muchos ítems que ni siquiera conocemos hoy. Hay quienes pronostican que marchamos inexorablemente a una especie de holocausto ecológico. No puedo decir tanto ni tanto. Lo que quiero señalar, que algo tenemos que hacer en la humildad de nuestras posibilidades, porque esto tiene dos caminos. Si vamos a un mundo de más calor, deberíamos de preguntarle a los hombres de ciencia cómo serán esas características. Tendríamos que tener de ellos en primer término un diagnóstico. ¿Cómo ven esta parte del mundo y lo que va a pasar? Tendríamos que tener idea qué están haciendo otros países, otras regiones, con la vista un poco más larga que nosotros, como Nueva Zelanda, que me consta. Esto desde el punto de vista informativo, porque si no podemos variar el mundo, tenemos que adaptarnos a él. Por supuesto que esperamos que las potencias centrales aumenten la presión para los cambios necesarios con respecto a la liberación de carbono, etcétera, etcétera. Pero sería útil que trabajáramos en el sentido de prepararnos para mitigar las consecuencias de lo que se nos viene encima. En primer término, tener con relativa claridad qué es lo que nos puede como proceso pasar y cuáles serían a partir de ese diagnóstico las medidas que tendríamos que empezar a tomar. Voy a poner algunos ejemplos, no digo que tenga que ser esto porque no tengo autoridad científica para esto.
Me doy cuenta que el país tiene que enfrentar esto, porque si no estas generaciones son una manga de irresponsables para con los niños que están naciendo en el Uruguay. Somos responsables en parte del mundo que le vamos a dejar. Algo tenemos que intentar para que eventualmente estén en condiciones, en mejores condiciones de soportar los cambios que se vienen. Por ejemplo, voy a poner apenas un ejemplo, pero seguramente que los hombres de ciencia que conocen estas cosas, hay que consultarlos. Y hago votos para que las comisiones especializadas del Parlamento los convoquen. Los convoquen para escucharlos. En primer término, hay que agitar ideas. Y hay que popularizar ideas antes de plantearse decisiones. Primero, empaparse de la realidad y acudir a la ciencia como corresponde para establecer futuras hipótesis de trabajo. Y voy a poner un ejemplo. Somos un país ganadero, un país que debe de tener 12, 13 millones de hectáreas dedicadas a la ganadería. Si vamos a un mundo más caliente y más tórrido, esto significa alteraciones frente a las cuales habría que prepararse. La pregunta es esta: ¿será útil o no pensar en silvopastoreo y tomar medidas al respecto? Porque cualquiera sabe que entienda un poco de ganadería, que cuando los animales tienen mucha calor, una de las defensas que tienen es agua y a la sombra. En la conducta de los animales cuando pueden, esto está muy claro. Pero lo segundo, tienden a disminuir lo que comen, porque el conjunto de operaciones y el metabolismo, la digestión de la masa de lo que comen los herbívoros genera calor. Y cuando están estresados por el calor, disminuyen lo que comen, con lo cual suele ser el estrés calórico peor que los grandes fríos para los rumiantes, fundamentalmente. Entonces, si este país va a seguir siendo ganadero y le van a tirar de la oreja, porque es obvio que en su fenómeno digestivo las vacas liberan una enorme cantidad de gas, y hay que preocuparse de presentarle al mundo una actitud positiva en la fijación, en la estabilización. Y esa es una función que pueden cumplir los árboles, no cualquier árboles, sino árboles que podrían cumplir la función de dar sombra en los momentos álgidos, pero no abigarradamente como son los bosques que se plantan para celulosa, sino bien espaciado y con una finalidad: producir madera cerrable de calidad. Esta es una discusión que vale la pena darla. Y de la mano también los trabajos con los que se llaman las razas sintéticas, es decir, aquellas cruzas de cebuinos con animales de origen europeo, como el Braford, el Brangus, tratando de mejorar la calidad de la carne
pero extendiendo animales que tienen, por obvias razones constructivas, digamos, mucha mayor capacidad para el calor y para la digestión en condiciones difíciles. Estos son los que se llaman las razas sintéticas, que no es otra cosa que una cruza de Hereford con Brahman o de Aberdeen Angus, en mayor o menor proporción según las características, pero tal vez sea una ganadería del futuro con la que hay que previsoramente entrar a trabajar en aras de prepararse para lo que va a venir y no esperar que se nos venga encima para después recién plantearnos. Y aquí está la ventaja del tiempo, por eso digo, pero apenas he tocado algo del escenario ganadero y de una forestación que debe de acompañar. Por eso opino que hay que conciliar la vaca y el árbol. El árbol tiene que estar, pero no para matar el pasto, porque el pasto mantiene a la vaca, pero sí para dar sombra y para generar madera. Y es posible, porque es toda una tecnología que hay que desarrollar al respecto. Bien, pero hay muchas otras cosas en las que trabajar en este sentido. El Uruguay no hace nada prácticamente y deberíamos entrarnos a ocupar, y esto tendría que ser una cuestión nacional, una cuestión de Estado, una cuestión por encima de los acuerdos o las diferencias que podemos tener, es visualizar los problemas que tendrá el país en 20, 30 años, para que no agarre de sorpresa al mundo que va a venir. Y naturalmente, esta es una tarea que creo que el Parlamento, por sus características, debe abrir puertas. Por un lado, para que los hombres de ciencia aclaren el diagnóstico, nos den la visión de lo que puede ser, para después recién pensar cómo se pueden empezar a tomar medidas y decisiones. Ni qué decir que hay cosas que necesitan trabajo de investigación. Pero acá toco otro tema. Somos un pequeño país. Todos sabemos que el futuro del crecimiento de la economía y la mejora de la sociedad tiene una palanca en el desarrollo de la ciencia, en el desarrollo del conocimiento. Pero por ser un pequeño país, no podemos cubrir todo el mundo de la ciencia por las dimensiones que tiene. Sería quimérico, quijotesco, imposible. Pero hay que elegir algunos rumbos. Hay que comprometer un esfuerzo, recursos económicos en la investigación, que sean útiles para las generaciones que vienen. Y esto necesita políticas de largo plazo y acuerdos. Acuerdos que intenten mirar lejos. ¿Será posible en este Uruguay donde se está insinuando la construcción de una grieta? Los hechos lo digan.